Estas son las 5 plantas medicinales que no pueden faltar en tu hogar. La número 1 es la manzanilla. Esta planta es considerada como una hierba orgánica. La podemos usar en infusiones o también para limpiar heridas. Por ejemplo, si te cortaste o tienes una herida que no te sana fácilmente con los medicamentos o las medicinas que te da el médico, podemos hacer una infusión con esta agua como una especie de aromática, como un té, y empezamos a lavar nuestras heridas, y esto hace que esta cicatrice de una manera muy rápida y haciendo una desinfección correcta. Si tú eres una de las personas que sufre del sistema nervioso, con una infusión de esta planta te ayuda a controlar el sistema nervioso y a relajarte de una manera sencilla. Yo la he utilizado varios meses cuando he tenido problemas de ansiedad y esta me funciona de una manera espectacular. La número 2 es la menta. Esta planta es maravillosa y como mágica, yo le llamo la planta mágica. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esos molestos retorcijones estomacales, esta nos ayuda con una infusión, la podemos hacer y nos ayuda para esos espasmos estomacales. También la utilizamos mucho cuando tenemos ese estómago inflamado o a veces cuando estamos en épocas donde la digestión no es muy buena. Estas infusiones nos ayudan a proporcionar que la digestión sea de una manera bastante rápida y nos quita estos molestos dolores estomacales. Otro beneficio que he escuchado con esta planta es que si ustedes tienen alguna comida o alguna carne que les hace daño, simplemente le van a agregar unas hojitas cuando están preparando esta comida para que cuando la consumamos la digestión sea de una manera placentera y no nos vaya a ocasionar molestos problemas estomacales. Otra cosa que he escuchado de esta planta, coméntenme ustedes si es cierto, si la han utilizado o no, es que la usan como desodorante. Aquellas personas que sufren de esa sudoración excesiva, que simplemente colocan a hacer como una especie de infusión con esta planta y con las hojitas las van colocando debajo de la axila y esto hace que se vaya reduciendo esa sudoración y la persona va teniendo muchos beneficios con estas plasmas que van colocando debajo de la axila. La número 3 es la albahaca. Esta planta es considerada la planta del insomnio. Cuéntenme ustedes si la utilizan cuando sufren de este molesto trastorno como lo es el sueño. Esta planta la utilizamos en infusiones, también la podemos utilizar cuando viene deshidratada o en esos paqueticos que vienen secas. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes no la pueden cultivar dentro de su casa y se les dificulta, entonces también la pueden comprar así como la venden en los supermercados. Con esta planta podemos elaborar ensaladas, opciones para las molestias digestivas y esto hace que llevemos una vida más placentera. Esta planta es muy fácil de cultivar. En mi caso yo la incluyo dentro de mi jardín y se me hace que es una planta que ustedes no van a tener ningún problema para cultivarla, ya que se da de una manera muy rápida. Otro beneficio que tiene esta planta es que cuando no nos podemos relajar plácidamente, hacemos una infusión con 3 o 4 hojitas. La mayoría de las veces las personas la hacen con planta viva. Sin embargo, también si ustedes no la tienen, pueden utilizar, como les había dicho anteriormente, en hojas deshidratadas. Esto hace que la persona se relaje y pueda tener un descanso pleno. La número 4 es el romero. De esta planta se dice que es una planta antiespasmódica, antiinflamatoria. Simplemente con el solo hecho de hacer una infusión, esta planta nos va a proporcionar un beneficio maravilloso. En mi caso, yo la utilizo con mis problemas de inflamación de articulaciones y me funciona de maravilla. ¿A ustedes no les pasa que cuando se levantan o están mucho tiempo sentados, se les empiezan a colocar los dedos o los pies como gorditos, como si no se pudieran mover? Esta planta es como una planta mágica, la llamo yo. Yo hago una infusión de ella y esto hace que al rato que haya consumido esta infusión se me empiezan como a facilitar los movimientos de mi cuerpo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hace frío, si estamos, digamos, mucho tiempo sentados, si usted es de las personas que pasa mucho tiempo en el computador, esta infusión le va a servir para este problema. Esta es súper fácil de cultivar, la pueden incluir entre su jardín, incluso no necesariamente deben tener en una maceta aparte. Simplemente cogen un esqueje, lo cortan, así como hago acá,
y lo introducen al lado de una planta que ustedes tengan del jardín, o si la pueden tener en maceta individual también lo pueden hacer. Es una planta que prende súper fácil, hasta en agua la podemos tener. Por ejemplo, las personas que no gozan de un patio o no tienen posibilidades de tenerla en un jardín, simplemente llevan sus ramitas, o si la compran de la tienda también la pueden tener deshidratada, y esto hace que podamos tener esta planta para nuestros beneficios medicinales en casa. Otro beneficio que he escuchado con ella es que lo utilizan para la cocina mucho, por ejemplo para las carnes, para los encurtidos, para todo tipo de salsas que van haciendo con esta planta. Es muy beneficiosa, y si ustedes de pronto tienen algunas comidas especiales que les fascina pero les hace daño, simplemente cuando terminen de consumir su comida, si se les olvidó colocársela a la comida o a la carne, al plato que estén preparando, cuando ya terminen su comida hacen como una especie de té, se la toman y esto les proporciona el mismo beneficio que si se la hubieran agregado a los alimentos. Y la número 5 es la hierbabuena. Esta planta definitivamente no puede faltar en nuestro hogar. ¿Por qué les digo esto? Con esta podemos hacer infusiones, la podemos colocar, digamos, si usted tiene mala digestión, simplemente corta una hojita, la lavas bien y la colocas dentro de la boca. Si quieres la puedes masticar, y esto nos facilita y nos mejora el aliento en un 100%. Hay otras personas que la utilizan mucho cuando se terminan de lavar la boca, colocan un pedacito de hoja y la dejan dentro de la boca. Otro beneficio que nos proporciona esta planta es cuando vamos a hacer, digamos, postres, cocina, o cuando vamos a tener comidas, ensaladas o dulces. Ustedes, por ejemplo, van a hacer un dulce, digamos, de papayuela o de cualquier otra fruta y no le quieren poner tanto azúcar, pero quieren que les quede con un sabor diferente. Simplemente van a cortar un pedacito, unas hojitas, y se lo van agregando al dulce donde lo están preparando. También cuando termina uno de almorzar, podemos hacer como una especie de té sin azúcar. Algunas de las abuelitas nos comentaban que era muy importante sin azúcar para que se diera este beneficio. Hacen su té, se lo toman y esto les ayuda súper a la digestión. También es muy utilizada en las cocinas cuando vamos a preparar nuestros alimentos, o en algunas ocasiones muchas infusiones con esto. Digamos, hay personas que me han comentado que con esta hacen té verde y le agregan unas hojitas. Otras personas también le agregan al jugo algunas hojitas para que este les dé como ese sabor, como esa frescura, y también les proporciona como este alivio cuando algún jugo le cae mal a la persona en cuestión de digestión. Además, esta planta es utilizada, digamos, en los problemas digestivos cuando tenemos diarreas. Yo me acuerdo cuando estaba en mi casa y no había otro medicamento, y mi mamá utilizaba esta hierbabuena para la diarrea. ¿Cómo la utilizaba? Iba, cortaba unas ramas, tiene que ser bastante concentrada para que esto funcione, porque si van a hacer, digamos, un vaso de infusión o de aromática y solamente le colocan una ramita, no, tiene que ser un poquito más concentrada. Y esto hace que si estamos, digamos, en una finca y no tenemos cerca un hospital o una droguería, simplemente hacemos una infusión con este tipo de hierba y esto hace que mejoremos 100%. Coméntenme ustedes cómo cultivan estas plantas, si les traen muchos beneficios, si las utilizan dentro de su programa medicinal, si la utilizan en las cocinas, cómo hacen para que se les dé. En mi caso, yo las tengo dentro de mi jardín y esto hace que yo tenga todo el tiempo unas plantas maravillosas, así como estas.